¿Sabías que el desarrollo sostenible no solo depende de tener tecnología avanzada ni desarrollar buenos proyectos de innovación? Lo que realmente marca la diferencia es la posibilidad de articular distintos actores que son importantes para el territorio. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Bienvenidos a Conectados, un podcast del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA. Hoy vamos a hablar de ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación que permiten esa conexión entre universidades, empresas y el Estado. Para esto nos acompaña hoy Duris Ríos, ella es directora del área de territorios sostenibles del CTA. Bienvenida, Duris. Gracias, María José, por esta invitación. Duris, bueno, cuéntanos un poquito quién eres tú, cómo te interesaste por el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, yo soy Duris Ríos, monteriana de nacimiento, antioqueña de corazón y adoptada hace más de 20 años aquí en Medellín. Llegué a trabajar en investigación en la Universidad Pontificia Bolivariana y 2 años después apareció una convocatoria del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y desde entonces estoy trabajando acá a través de diferentes proyectos e iniciativas en ciencia, tecnología e innovación. Y antes de eso, ¿no habías tenido de pronto otras experiencias relacionadas con...? Antes de eso estaba estudiando, era auxiliar de investigación, trabajé en investigación mis 5 años de universidad y me vine aquí a la ciudad a trabajar en CTI. Bueno, ¿y cómo ha sido tu trayectoria en el CTA? Yo llegué al CTA por un tema temporal, llegué por 3 meses a apoyar una iniciativa muy hermosa en ese momento y después de esos 3 meses me quedé aquí en el CTA. He tenido un tránsito a través de diferentes iniciativas y proyectos que me han marcado mucho y que me han permitido cumplir con ese propósito como persona. Digamos que lo que uno vive en la infancia le marca a uno lo que va a hacer en su vida profesional. Y yo nací en un hogar donde había un médico veterinario, líder social que se preocupaba por las necesidades que había a su alrededor, una docente trabajando con unas formaciones no tradicionales y ellos me inculcaron un tema de que uno debe tener un propósito personal y contribuir a través de su trabajo en ese propósito personal. Entonces siempre me inyectaron la importancia de trabajar y de servir a la sociedad, de contribuir a mejorar las condiciones de la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos y de alguna manera eso me marcó en mi carrera profesional y en lo que me dedico hoy en día. Súper bueno. Y para empezar, pues como por lo más básico, ¿qué son los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación? Bueno, si nosotros nos vamos a la definición de la biología, un ecosistema es un hábitat donde hay una serie de seres vivos que se interrelacionan y que tienen una dinámica. Si nosotros extrapolamos esa definición de ecosistemas a lo que son los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación, podemos decir que es un hábitat que se desarrolla en un contexto territorial o en un sector o en una tecnología en específico y que ese ecosistema tiene una serie de actores, una serie de organizaciones que interactúan entre sí para cumplir con un propósito dentro del ecosistema. Entonces, extrapolando la definición de la biología, esos son los ecosistemas, son entornos o hábitats donde interactúan diversos actores en función de una dinámica social del desarrollo territorial. Esos son para nosotros los ecosistemas. Bueno, ¿y por qué es importante para los actores del ecosistema que se genere esa articulación y cómo eso pues impacta en el desarrollo territorial? Bueno, antes de hablarte de la interacción de los actores del ecosistema, te voy a contar como qué entendemos nosotros que debe pasar en un ecosistema. Nosotros en el CTA hemos entendido que el ecosistema debe funcionar así como en un viaje. Imagina que tú vas a hacer un viaje y que en ese viaje lo primero que tú te preguntas es cuál es mi destino dentro del viaje, con quién voy a hacer este viaje, qué recursos o cómo me voy a ir en el viaje y cómo nos vamos a organizar para que sea un viaje tranquilo entre todos. En el ecosistema nosotros necesitamos también 5 elementos para que eso se pueda mover. Primero tenemos que tener
ese qué o cuál es el foco de actuación que vamos a tener como ecosistema, hacia dónde vamos, cuál va a ser la direccionalidad de nuestra acción. Entonces, ese es el viaje hacia dónde vamos. Lo segundo que se requiere es con quién voy a viajar, quiénes son los actores, qué capacidades tienen, qué habilidades pueden aportar para que ese viaje se pueda cumplir. El tercer elemento que tenemos dentro del ecosistema son los con qué. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué instrumentos, qué programas, qué proyectos voy a tener para materializar eso que está planteado en la direccionalidad? En un viaje es cómo me voy a ir, si me voy por avión, si me voy por tierra. En un ecosistema es qué instrumentos voy a tener para poderlo cumplir. El cuarto elemento son los recursos técnicos financieros que requiero para poder cumplir con ese propósito que me he planteado. Y en el centro de todo esto está la gobernanza y la articulación de esos actores. ¿Cómo garantizamos que haya más participación, que haya más confianza entre los actores para poder cumplir con eso que nos hemos trazado como ecosistema? Entonces, normalmente la sociedad ha confundido los ecosistemas solamente con los actores, pero un ecosistema no es solamente los actores, es la sumatoria de esos 5 elementos desde la comprensión que hemos tenido en el CTA en estos casi 35 años de trabajo en los ecosistemas. Bueno, y en toda esa trayectoria, ¿qué ejemplos pues, de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que funcione de manera articulada y que esté generando impactos podemos hablar? Algunos ejemplos puede ser a nivel Colombia o a nivel Antioquia, como lo quieras encaminar. Bueno, te voy a plantear varios casos. En el caso de Medellín, que es uno de los casos más reconocidos que hay en la región, Medellín ha sido de alguna manera el CTA co-creador de lo que ocurre aquí en la ciudad. Medellín hace 35 años era una ciudad industrial textil, era una ciudad muy marcada por los temas de violencia, de narcotráfico, y en parte los actores dijeron ¿cómo vamos a transformar esa realidad de nuestra región? ¿Cómo vamos a cambiar esta situación? Y en ese momento se planteó una direccionalidad. Se hizo la primera agenda de ciencia, tecnología e innovación para Medellín y Antioquia en el 96, en el 2002 creo que fue que se hizo la segunda agenda prospectiva Si Antioquia Aprende. Entonces en ese momento se empiezan a trazar como ese norte o esa direccionalidad hacia dónde íbamos como región para cumplir con ese propósito de cambiar y de transformar esa realidad. Entonces el CTA estuvo en esas 2 co-creaciones de esos 2 planes, en el plan de CTI, luego cuando apareció Ruta N, y en el último plan de ciencia, tecnología e innovación que va al 2030 también estuvo el CTA. Entonces, desde el caso de Medellín hemos participado en la direccionalidad, pero no solamente en la direccionalidad, también en la creación de ese ecosistema y de esa institucionalidad para que esto se pueda seguir trabajando. Entonces, nosotros hemos trabajado y hemos sido copartícipes en la creación de Parque Explora como un espacio para que la ciudadanía comprendiera la importancia de la ciencia aquí en la ciudad. Hemos estado en la co-creación de Ruta N como una agencia de innovación para la ciudad. Hemos estado en las primeras conversaciones del Comité Universidad Empresa Estado para su creación y fortalecimiento de esas mesas de trabajo. Entonces, en la segunda dimensión también hemos trabajado durante muchos años, de manera que haya una red de actores que contribuya a ese ecosistema que nosotros hemos creado. El tercer elemento, y es como el que más nos reconocen, es que no solamente se ha quedado en que es una buena política, en un buen plan, sino que eso se tiene que materializar en algo. Y en ese sentido hemos tenido muchísimos instrumentos que permiten que la política pública y que esos planes de CTI se cumplan en la ciudad. Allí hemos participado en iniciativas de educación, de sostenibilidad, del sistema empresarial, de la gestión integral del recurso hídrico. Entonces, no solamente ha sido el ecosistema de CTI, sino que ha habido otros ecosistemas a los que hemos contribuido, porque la ciencia, la tecnología y la innovación es transversal y debe contribuir a la gestión integral del recurso hídrico, a la economía circular, a la educación, al sistema empresarial. Y entonces nosotros en el CTA hemos diseñado muchos instrumentos que han permitido cumplir con ese propósito.
En recursos, pues han sido más recursos técnicos que nosotros hemos aportado, recursos en términos de conocimiento, pero también hemos aportado en ese sentido, y en esa gobernanza también hemos creado esa confianza entre los actores. Los primeros CODETIS o las primeras secretarías técnicas que hubo en el departamento la realizó el CTA como un espacio para generar confianza y que hubiera mayor participación de los actores. Hoy en día la Secretaría Técnica la ejerce la Universidad de Antioquia, pero seguimos siendo parte de ese ecosistema y seguimos contribuyendo a ese fortalecimiento. Eso en el caso de Medellín, pero si nos vamos fuera de Medellín, el CTA ha estado en Guayaquil, Ecuador, haciendo todo el diseño y puesta en marcha de lo que es la Agencia de Innovación EPICO en la región. En el caso de Perú también estuvimos hace 5 años haciendo el plan de desarrollo de una región muy hermosa que se llama Ica, pero no solamente hicimos el plan de desarrollo, sino que también activamos la comunidad AGESE, la comunidad academia, gobierno, Estado, emprendedores, sociedad y empresa. Entonces la comunidad AGESE es la primera manifestación que tienen allá como de ese espacio de gobernanza y de trabajo colaborativo. Activamos 3 círculos de actuación, del agua, la vid y el turismo, que son como los sectores económicos más fuertes, y pues ya llevan 5 años de implementación con ese paquete de instrumentos que les diseñamos a la región para que ellos pudieran trabajar. Son ejemplos de ecosistemas en el contexto territorial, pero si nos vamos al tema del agua, también hemos contribuido muchísimo en ese sentido con la Cátedra del Agua y todos los actores del ecosistema que trabajan en función del recurso hídrico. Pero si nos vamos al sistema empresarial, hay iniciativas que tienen más de 15 años aquí en el CTA que han contribuido a que el sector empresarial sea muchísimo más fuerte, y pues hay unas estadísticas que muestran que el retorno de la inversión es que por cada peso hay un retorno de 12 pesos en esos programas e iniciativas que se han implementado desde el CTA. Entonces digamos que hemos trabajado en diferentes frentes, desde la política, los instrumentos, la articulación de actores, los recursos, pero también a nivel sectorial se ha abordado el trabajo de los ecosistemas. Entonces, en temas educativos, que también ha sido un fuerte del CTA, hemos contribuido desde el nivel de política hasta las implementaciones con niños, niñas y jóvenes. Bueno, aquí tenemos mucha tela para cortar, entonces. Demasiado. Sí, ya nos vamos a hablar del impacto como tal, de los beneficios que a nivel territorial tienen estos ecosistemas. Me gustaría que tomemos un ejemplo que de pronto recoja muy bien, que nos muestre los beneficios que puede tener esto. Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, te lo voy a poner con los temas de economía circular. El país tiene una política de crecimiento verde. Esa política de crecimiento verde está muy a nivel de la estratosfera, plantea como qué se debería hacer, pero no plantea cómo se debería realizar eso. Entonces, muchas veces para las regiones se queda el tema de la política como en algo muy bien escrito que no se sabe cómo se va a materializar. Entonces, estuvimos en esa creación de la política de crecimiento verde, pero también contribuimos a que en las regiones se cuenten con las condiciones para poderlo trabajar. Entonces, en el caso de Antioquia, participamos en la política de crecimiento verde y en esas estrategias que se pueden implementar a nivel empresarial, a nivel municipal, en materia de economía circular, a nivel de los empresarios. Entonces, venga sector de los recicladores de plástico, cómo podemos abordar los retos de economía circular. Venga sector textil, cuáles son sus retos, qué es lo que le está pidiendo el mercado para usted ingresar, y a partir de eso, venga y definimos unas estrategias y unas cosas que se puedan aplicar en el día a día de la empresa. Pero no solamente en eso, sino también la sociedad civil. Cómo se forma la sociedad civil para que pueda implementar esas prácticas de economía circular, cómo generamos mayor conciencia del consumo y la producción más responsable. Entonces, los beneficios que tiene aplicar esto es que no solamente se define el norte, sino que también se generan las herramientas y los instrumentos apropiados para que el ecosistema pueda cumplir con ese proceso de transformación. A eso nos dedicamos nosotros en el CTA, no solamente a crear la conversación, a crear la política, el instrumento, sino también a que la gente lo pueda aplicar en su día a día, porque entendemos que la ciencia, la tecnología y la innovación es del ciudadano de a pie, no es una cosa que se aplica solamente en la universidad o en la generación de conocimientos, sino que es algo que todos los días debemos implementar desde la casa hasta los universitarios. ¿Cuál es el papel
de la apropiación social del conocimiento, también hablando de este caso específico? El papel que tiene la apropiación es que muchas veces no sabemos cómo se aplica o no tenemos en cuenta el contexto en el que se encuentran las personas. Entonces, cuando hablamos de apropiación social del conocimiento en el CTA, decimos cómo el ciudadano de a pie, cómo el empresario que está viviendo su día a día, que lo que le interesa es tener cómo pagar la nómina, cómo realmente puede aplicar esas prácticas que ve como algo lejano en su contexto. Entonces, básicamente lo que se hace en el CTA y su modelo de apropiación es que hay unos ejercicios de sensibilización, pero también unos ejercicios de contextualización para comprender nosotros qué necesitan aplicar los ciudadanos y cómo lo podrían aplicar y encontrar de manera conjunta cuál es la mejor manera de abordar esos retos que tenemos en economía circular. Pero el gran propósito de esto es que no se quede solamente como una cátedra y vaya y aplique, sino que realmente comprendan, apliquen y realmente cambien las prácticas que tienen los ciudadanos a partir de este conocimiento. Vale, ¿y cómo pueden pues los ciudadanos de a pie, los gobiernos, el Estado, las universidades unirse a todos estos esfuerzos que se desarrollan pues desde el CTA? Cada iniciativa tiene como su público objetivo. Nosotros en el caso de la economía circular tenemos los cursos de economía circular, pero también tenemos unas rutas de formación en los municipios. Nos hemos vinculado a las diferentes campañas que realiza la gobernación para ir generando esta conciencia ciudadana. Pero yo creo que eso no solamente se logra a través de los proyectos y esa es la importancia del ecosistema, que el ecosistema lo que busca es vincular más actores, articularlos, porque la responsabilidad de lo que pasa en el ecosistema no es de una sola entidad, es de todos. Entonces, lo que se busca cuando hablamos del ecosistema es atraer a más actores que sean más partícipes de los procesos y que se vinculen en seguir llevando las iniciativas. Entonces, en este caso, nosotros hoy no estamos trabajando en las escuelas, directamente con la estrategia de economía circular, pero hay otras iniciativas en la región como Ondas, que también es una iniciativa CTA, que casi el 40% de los niños trabajan temas medioambientales. Entonces, todas estas herramientas de economía circular se llevan a estos chicos a través de los programas de educación que nosotros tenemos. Entonces, la idea no es crear cosas nuevas y que solamente una entidad esté trabajando en función del ecosistema, sino vincular a más actores, articularlos en función de un propósito y que esos actores también continúen con la tarea. Que esto se genere, la apropiación lo que busca finalmente es generar una capacidad para que las cosas se puedan seguir desarrollando independientemente de que haya o no una entidad que promueva el tema. ¿Y cómo ves tú el futuro del CTA en el trabajo pues, de la articulación de los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación? Pues a nivel de ciudad seguimos trabajando en función de este propósito. Nosotros seguimos promoviendo el plan de ciencia y tecnología que se co-construyó con los actores. Hubo más de 600 actores que participaron en el 2023 en esta co-construcción. Y nuestra misión, o lo que nos hemos planteado como misión, es que esto no se puede quedar como en un documento escrito y muy bien escrito, sino que realmente debemos vincular a más actores. Entonces nosotros seguimos promoviendo el tema, seguimos conversando con esos actores claves para que esto se pueda implementar y seguimos planteando alternativas. En este momento estamos co-creando un tema de economía circular con los actores porque hay dos trayectorias en nuestra hoja de ruta que plantean que hay que trabajar la economía circular, pero también el cambio en las prácticas productivas. Entonces también estamos co-creando una iniciativa con diversos actores para poderla implementar. Está la plataforma de acción climática porque es otro tema. Entonces seguimos en esta conversación y creo que tenemos que seguir cumpliendo el rol que hemos tenido de ir generando condiciones habilitantes para que esto realmente se pueda seguir desarrollando en la ciudad. Entonces, desde el ámbito local, creo que vamos a seguir trabajando muy fuerte. En el departamento también seguimos conversando con los diferentes comités, universidades, empresas de las subregiones para que esas iniciativas que tengan en las subregiones se puedan implementar. A nivel nacional ya estamos llegando a otras regiones. Nosotros tenemos presencia en más de 23 departamentos a través de las iniciativas del CTA. Y a nivel de América Latina también hay muchísimo potencial. Por lo que les decía hace un momento, el ecosistema de Medellín es reconocido como uno de los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación más fuertes.
Entonces, al tener ese reconocimiento, siempre para América Latina buscan quienes estuvieron como en toda esta co-creación del ecosistema, por qué ha sido exitoso el ecosistema de Medellín, y siempre llegan a referenciarnos a nosotros, y el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAP y otras instituciones siguen promoviendo los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces seguramente nosotros, como nos los hemos propuesto, vamos a seguir llegando a esos otros entornos para seguir transfiriendo y aplicando estas prácticas que nosotros hemos tenido en el ecosistema de Medellín. ¿Hay de pronto algo más que tú consideres que no hemos tocado en la conversación hasta ahora y que tú crees que es relevante, que es importante que la gente conozca? Bueno, yo creería que debemos comprender que nuestras capacidades son complementarias, que en el ecosistema no debemos competir, sino que debemos colaborar. Entonces, siempre hay como el tema de los egos, el tema de quién es responsable y quién hace qué, y el propósito del ecosistema no es competir. El propósito del ecosistema es realmente crear capacidades para que las cosas se puedan dar en la región. Entonces, yo creo que el mensaje principal es cómo generamos la confianza, cómo promovemos la participación y cómo cada uno desde su mirada, desde sus capacidades puede aportar a que realmente el ecosistema se dinamice y aporte a esa transformación que queremos. Bueno, Duris, muchas gracias. Gracias a ti, Majo. Por toda la información, por el espacio. A nuestra audiencia también muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro. Esperamos continuar generando conversaciones de valor para ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo de Conectados Podcast, conectando ideas que transforman.